Muy bien. Y también el PowerPoint. Que todos sean muy bienvenidos a la lección 8 de nuestro curso, La palabra crece discípulo. Y esta noche vamos a hablar sobre la importancia, la necesidad de Sí, escuchar a Jesús. Y pastor, buenas bueno, tardes, soy Clemente. ay, ya está en tierra, ¿cierto? Muy bien, Sí, sí, ahorita estoy aquí ya en tierra, pastor. Bendiciones para mis hermanos también. muy bien. Nos alegramos que haya regresado bien. Excelente. Muy bien. Estamos aquí en la lección 8 y vamos a hablar esta noche sobre la importancia, la necesidad de escuchar a Jesús. Y vamos a estudiar un poco sobre cómo podemos escuchar la voz de Jesús hoy en día. Sabemos que escuchamos a Jesús en su palabra, en la Biblia, a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Nuestro Salvador, nuestro Dios nos habla. Y vamos a también hablar un poco sobre la importancia de estar preparados para responder a otras personas cuando tengan dudas o preguntas, o tal vez si otras personas están compartiendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ¿cómo podemos responder? Pues podemos responder si somos preparados y podemos ser preparados al pasar tiempo escuchando a Jesús en su palabra. Entonces, el quinto hábito en nuestro estudio de esta serie de hábitos, escuchar a Jesús. Antes de revisar el contenido del video y hablar un poco sobre Marta y María, vamos a abrir nuestra clase oficialmente con una oración. Oremos. Señor de los cielos, nosotros al examinar nuestras vidas, sabemos que no merecemos nada de ti, pero en tu gran amor no solo nos has salvado, sino hablas con nosotros hoy en día por medio de tu palabra. Ayúdanos a apreciar este privilegio que tenemos, este privilegio de escuchar tu voz por medio de las escrituras. Ayúdanos a poner este hábito, escuchar a ti sobre todo en nuestra vida. Ayúdanos a hacer que esta cosa sea la cosa más importante en nuestras vidas. Oramos todo esto y pedimos tu bendición sobre nuestra clase. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí en un aguacero bien fuerte. Entonces, si ustedes no me pueden escuchar, avísenme, por favor, y yo puedo. Estoy aquí fuera de la casa porque es la hora. Para los de ustedes que tienen hijos, ustedes saben que, pues, entre 6, 7, 8, a veces puede ser un poco loco en la casa, ¿cierto? Y los niños preparándose para dormir, la tarea, la merienda, todo eso. Entonces, estoy aquí afuera. Pero si es difícil escucharme con toda confianza, dígame por favor y yo puedo entrar en la casa y encontrar un poco de espacio ahí. Vamos a revisar lo que el pastor Michael Hartman nos dijo en el video. También vamos a revisar un poco de Lucas y el relato de Marta y María. Y según Jesús, ¿qué estaba haciendo mal Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta mal? Según lo que escucharon en el video y también lo que leyeron en Lucas. Sí, señor Sergio Kruger, adelante, de Argentina, adelante. Sí, Marta, ocupada con los quehaceres domésticos y al ver que su hermana María estaba atenta solo a Jesús, ella le reclama a Jesús que la envíe a ayudarle con los servicios, cuando Marta debería haber estado junto a María, atenta a las enseñanzas de Jesús. Muy bien, sí, tantos quehaceres, tanto que hacer. Y uno puede entender por qué Marta estaba tan atareada y preocupada, ¿cierto? Preparando la comida, especialmente si Jesús llegó a su casa con sus 12 discípulos, porque normalmente todos ellos estuvieron juntos, ¿cierto? Entonces Jesús llegando
con sus 12 amigos, sus 12 discípulos, pues hay que preparar comida para 13 hombres. Podemos entender la razón por la que ella estaba tan, pues, molesta, preocupada. Pero, como Sergio nos dijo, pues, ella estaba concentrada en las cosas equivocadas al tener el Salvador mismo ahí en su casa. También vamos a dar la palabra a Alfonso. Adelante, Alfonso. Sí, aquí podemos ver dos aspectos muy importantes. Según el video, viendo este pasaje, vemos dos posiciones. Una personal que muchas veces nos hace perder el objetivo, es el afanarnos por las cosas materiales y no darle la importancia a las cosas espirituales. Marta se afanaba por las cosas materiales, por eso su quehacer, acercándose a Jesús, pidiéndole esa ayuda, ¿no? Dile a María que pues me ayude. Y el Señor le contesta, pues es que Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no se la quitaré. Es Muy mi bien. opinión. Un buen resumen y gracias también por citar las palabras de Jesús, que había una cosa necesaria. Muy bien. Y pues yo vi la mano de otro compañero, pero fue Pedro Rodríguez. Buenas noches, hermano, aquí estoy. Buenas Que el noches, Señor me los adelante. bendiga. Sí, Igualmente. yo tenía un aporte allí, pero ya los hermanos aportaron lo que yo casi era lo que iba a decir, pero yo estoy de acuerdo con ellos porque los afanes de la vida, las preocupaciones, todo tipo de necesidad nos está apartando en gran manera de la palabra del Señor y no tenemos el tiempo para dedicarlo, pues. Entonces tenemos que aprender a esa reflexión, que las cosas importantes son las que el Señor nos viene a traer, oír la palabra y estar atento a la enseñanza del Señor. Ese es mi aporte allí. Muchas gracias por su aporte, señor Pedro. Y sí, nosotros necesitamos también tomar en cuenta que preparar una comida para Jesús no fue algo malo, ¿cierto? Queremos honrar a Jesús. El problema era que Marta estaba preocupada y molesta por muchas cosas y no reconoció en este momento que debería tener la máxima prioridad escuchar a Jesús. Muchas gracias por la participación. Sí, Yo, ¿quién quiere yo aportar? tengo una pregunta allí. Sí, adelante. Usted sabe que allí, por ejemplo, que es bueno aclararlo aquí, ahí había algo en María que no lo tenía Marta. María tenía como un sentido espiritual, por eso ella se detiene con delicadeza a escuchar atentamente al Señor. Y cuando ella se sienta allí, observamos que Marta dijo, Señor, vas a dejar que yo haga todo sola. Entonces, ¿por qué no le dices a ella que me ayude? O sea, ella trató como de reclamar también al Señor que le mandara a María a colaborar con ella. Pues. Entonces, ahí están las dos partes, terrenal y espiritual. Marta era una mujer terrenal y María era una mujer espiritual, es lo que puedo observar allí. Sí, especialmente en este momento, ¿cierto? Ella pensando en lo terrenal, la comida, quiero preparar lo mejor para mi Señor, lo que es bueno, pero se olvidó de la cosa más importante, escuchar a Jesús, lo espiritual. Muchas veces aquí, pues Marta, pues Marta se ve como si vamos a hablar directamente, honestamente, muchas veces aquí Marta recibe o se ve como la hermana mal, ¿cierto? Que, ella ella está quejándose y molesta y no está escuchando a Jesús. Es cierto, pero nos toca recordar también que en otra ocasión, Marta hizo una muy buena profesión de su fe cuando su hermano Lázaro murió, ¿cierto?
yo creo que Él va a resucitar en el último día. Entonces, este puede ser un momento débil en su vida, pero vemos a ella también en otra ocasión confesando, profesando su fe en Cristo. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Y otra pregunta para nosotros, para iniciar nuestra conversación esta tarde. ¿Qué hizo María en la historia Excelente, relatada en el video? Entonces, excelente. Acá está. pensando en lo que escucharon en el video, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? Alfonso, adelante. Sí, sí, profesor, ella pues absolutamente no hizo nada, absolutamente, únicamente se sentó frente al maestro como un discípulo, escuchando la enseñanza del maestro en ese momento. Yo creo que por eso fue que Marta se enoja al estar viendo que su hermana pues únicamente, como decimos, nada más está sentadita oyendo y yo pues procesando todo el trabajo. Entonces, únicamente lo que hizo María fue sentarse y escuchar al maestro. Exactamente. Realmente ella hizo nada. Se sentó ahí. La posición normal para los estudiantes para aprender de un maestro en ese entonces, en esta cultura, pues era normal para los alumnos sentarse ahí. Y también fue común para que los maestros se sentaran también. Entonces, eso fue su estilo de impartir, de dar una clase, de dar una charla. Sí, ella hizo nada. No, no estaba haciendo nada, no estaba ayudándole a Marta con nada. Ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra vivificante de Jesús. Entonces, para nosotros, al hablar acerca de nuestra vida como discípulos, vemos que un acto esencial de un discípulo no es realmente un acto en absoluto, es simplemente recibir del Salvador. Otra pregunta para nosotros, ¿cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita? Hay una sola cosa necesaria. ¿Cómo es esta enseñanza de Jesús? Que hay una cosa que se necesita, un consuelo para nosotros. Muchas veces en nuestro estudio usamos la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios? O en qué frases, en qué palabras, en qué versos veo el amor de Dios. Aquí vemos el amor de Dios y aquí tenemos un consuelo. ¿Por qué? Damos la palabra a Anderson. Adelante. Hola, pastor, buenas tardes. Bendiciones para mis hermanos también. Bueno, pues Jesús es el manantial de agua viva y lo único que necesitamos realmente más que el alimento, más que cualquier otra cosa, es el agua viva, el manantial de agua viva que es Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que es el que nos lleva a otra dimensión espiritual y a conocer verdaderamente quién es Él, quién es Dios y a poder brindar eso a otros hermanos. Muy bien, exactamente, que en Él tenemos lo que necesitamos, esta comida celestial, el agua de vida que brota la vida eterna. Muy bien. Y damos la palabra a José David. Adelante, señor José David. Muy bien, pastor, gracias. Buenas noches a todos los hermanos. Realmente es una enseñanza muy buena que nos pasa a nosotros, digamos, como discípulos, en la cual es de que nosotros tenemos los domingos la congregación, evidentemente, pero nos toca a las 8 de la mañana o 9, bueno, a la hora, eso no vamos al caso, ¿no? Sino de que al salir no falta un familiar que llegue, no he desayunado, quisiera que me invites, y esa es una parte de Marta. No queremos, no vamos a la congregación, no vamos a congregarnos a escuchar la palabra de Dios por atender a la familia o a alguno que ha llegado para servirle. Voy a ir en la noche, eso también es malo. Vamos todos y después volvemos.
Yo creo que esa es la única forma o un consuelo, a hablarle con amor, como le habló nuestro Señor Jesucristo a Marta. Marta, Marta, esto es lo que te hace falta. Es la única forma realmente de que podamos escuchar la palabra de Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Y sí, también ahí vemos el amor de Jesús. Él, al usar su nombre 2 veces, él está hablando con ella con cariño, ¿cierto? Con ternura. Marta, Marta, no te preocupes. Hay una cosa que en este momento es aún más importante que la comida física, es la comida que bajó del cielo, el pan de vida. Qué consuelo para nosotros saber que lo único que se necesita, la cosa más necesaria, no es algo que nosotros debemos hacer, sino algo que se nos da. Jesús habla a través de su palabra. Jesús nos habla hoy en día a través de su palabra y el Espíritu Santo obra en nosotros. Y hay consuelo en saber que el fortalecimiento de nuestra fe no depende de nosotros para nada. Hay consuelo en saber que nuestra salvación no depende de nosotros, porque imagínense si la única cosa necesaria fuera la obediencia. Yo tendría un problema grave porque no siempre he sido obediente. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Si Jesús dijera que la única cosa necesaria fuera la obediencia, pues yo estaría arruinado. O si la única cosa necesaria fuera como cumplimiento de la ley, pues en muchas ocasiones he cumplido con la ley, pero no 100% todo el tiempo. Pero hay consuelo en saber que la cosa más necesaria y la única cosa que se necesita es Jesús y su palabra y recibiendo de él. Una pregunta más para nosotros. Según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida de un discípulo? ¿Dar o recibir? Porque muchas veces, y yo creo que con mucha razón, decimos que es mejor dar que recibir. Ya estamos acercando la Navidad. Muchas veces vamos a la Navidad o nos acercamos a la Navidad con esta mentalidad que es mejor regalar que recibir. Debo estar pensando en lo que voy a regalar en lugar de lo que voy a recibir. Y eso enseñamos también a los niños. Pero en cuanto a siendo un discípulo de Jesús, ¿cuál es mejor? Sí, Anderson Rincón, adelante. Pastor, lo más importante para nosotros es recibir de Dios, porque Él es quien nos alimenta y de Él podemos brindar, dar el mensaje de salvación a las demás personas. Y nuestra batería es el Señor y Él es el que nos da todo para poder brindarle a los demás. En este caso es mejor recibir de Él para poder brindar a los demás. Un muy buen punto. Nosotros no podemos brindar si no hemos recibido, ¿cierto? Esta es una muy buena observación. Entonces, lo más importante sí es recibir y después de haber recibido de Jesús, nosotros sí podemos brindar su paz, su consuelo, su palabra a otros. Muy bien. Y Pedro Rodríguez, adelante, señor Pedro Rodríguez. Gracias, hermano. Sí, hermano, yo coincido con el hermano que lo más importante es recibir, porque en esta lección del video nosotros estuvimos atentamente, yo por ejemplo estuve atentamente a la palabra, que es la única cosa que necesitamos para ser un buen discípulo, y ahí nos aclara que lo único que necesitamos es escuchar a Jesús y su palabra, y si nosotros recibimos palabra, entonces también la Biblia nos enseña que debemos hacer hacedores. Esa es una forma de dar de lo que recibimos, porque si damos comida, si damos plata, si damos bienes, eso no nos va a salvar, porque hay muchas historias que eso no nos lo va a contar el Señor. El Señor nos va a contar es lo que Él nos da, porque la obra que Él quiere que hagamos es la de Él. Recibir para dar, esa es mi aporte allí.
Muchas gracias por su aporte. Y tenemos tiempo para un aporte más. Alfonso, veo su mano, ¿desea aportar? Sí, profesor. En este caso vemos a Marta haciendo un esfuerzo para dar, al preparar unos alimentos para el Señor. Pero Jesús le dice que María hizo lo correcto al recibir la palabra de Dios y nosotros tenemos que recibir la enseñanza de su palabra porque en ella tenemos la vida eterna. Juan 5:39 nos dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas al parecer tenemos la vida eterna. Entonces, recibir y recibiendo su enseñanza de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Entonces, lo importante es recibir. Sería mi aportación, profesor. Muy bien, totalmente de acuerdo. Lo más importante es recibir del Señor. Y nosotros hemos recibido tanto. Hemos recibido de Dios su Hijo. Seguro muchos de ustedes conocen muy bien Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios nos ha dado su Hijo y en su Hijo tenemos la vida eterna. También Dios nos ha dado la fe y la salvación. Y esto no nació de nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 8-9 nos recuerda que nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. Dice ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie vana gloria. Entonces hemos recibido este don de Dios, la fe que Él ha puesto en nuestros corazones y por lo tanto la salvación. Entonces, tomamos en cuenta, pues, vamos a tomar esto en cuenta, que Jesús dice que hay una cosa necesaria y Jesús le da la mayor importancia al recibir las buenas noticias de Él. Esto no significa que los otros hábitos de ser un discípulo que hemos estudiado en este curso no valen nada. Son cosas buenas e importantes que debemos hacer como discípulos, pero siempre debemos estar escuchando a Jesús. Vamos a profundizarnos un poco en este tema, escuchando a Jesús. Y vamos a ver Juan capítulo 20, versículos 19 a 23. Y después vamos a ver algunos versículos adicionales. Vamos a ir al primer día de la semana, el domingo de la resurrección de Jesús, el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Y vamos a ver qué estaba pasando con los discípulos. Tengo aquí Juan 20, 19 a 23 en dos láminas, en dos diapositivos. ¿Puede alguien leer, por favor, los versículos que tenemos aquí y también los versículos que van a seguir? Sí, Alfonso, adelante, muchas gracias. Dice así, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Muchas gracias. ¿Y siguen estos versículos? Alfonso, ¿nos puede ayudar? Tengo la segunda mitad de esta sección aquí. Okay. Amén. Amén. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió también, yo los envío a ustedes.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se les será perdonado. Muchas gracias, Alfonso. Entonces, una pregunta, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Quién puede resumir cómo se sintieron los discípulos? Alfonso, sí. Bueno, ¿cómo se sintieron los discípulos? Se sintieron con miedo y solos. La falta de seguridad, por eso se encierran en ese cuarto. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos esa inseguridad. Nos encerramos en nuestra propia soledad. Muchas veces estaremos muy preparados, pero la seguridad, si no la tenemos, no vamos a poder seguir adelante y no vamos a poder dispersar el evangelio. Entonces, por falta de su líder, en este caso nuestro Señor Jesucristo, pues ellos se encerraron y esperando pues a ver qué pasaba, pero pues el Señor se les revela y les da ese soplo del Espíritu Santo. Sería mi aportación. Exactamente. Están ahí en un cuarto, en un salón, con la puerta cerrada, probablemente con llave, ¿cierto? Con miedo y pues pensando, los romanos vienen para nosotros, los judíos vienen para nosotros, también nos van a crucificar, vamos a ser metidos en la cárcel, qué va a suceder? ¿Dónde está Jesús? Y eso, y aunque ellos pasaron 3 años con él, ellos vieron sus milagros, ellos recibieron el evangelio directamente de sus labios, de su boca, escucharon a él por 3 años y todavía, debido a su naturaleza pecaminosa, tenían miedo. Pero Jesús se les apareció. ¿Y cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? Pastor, el efecto de nuestro Señor Jesucristo fue recibir el Espíritu Santo y el Espíritu nos da esa fuerza, ese poder que Él nos puede dar, la fe, la confianza, la fortaleza, bueno, todos los dones del Espíritu para poder continuar en fe, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Exactamente, sí, probablemente los hizo sentir mucho mejor. Y vemos una conexión entre este soplo, Jesús respirando, y también Jesús dándoles, como Anderson dijo, el Espíritu Santo. Ellos en este momento recibieron el Espíritu Santo, recibieron una capacitación especial para poder llevar a cabo ministerio. Y el ministerio de la reconciliación. Vemos que Jesús pone en primer lugar en el ministerio de ellos el anuncio del perdón de los pecados. Jesús no dice, y ahora ustedes van a enseñarles a todos a cumplir con cada detallito de la ley. La ley es importante, debemos estudiar la ley, saber la ley, poner en práctica la ley, pero Jesús pone en primer lugar el perdón de los pecados, les dio la autoridad para perdonar, también la autoridad de no perdonar si alguien no es arrepentido, y les dio el Espíritu Santo para capacitarlos para esta obra, para este ministerio. Nosotros también somos incluidos en Juan capítulo 20. Al final de esta misma sección de las Escrituras, Jesús habla de nosotros y también Juan habla acerca de nosotros. Entonces, ¿puede alguien, por favor, leer todo lo que tenemos aquí en la pantalla? Juan 29-31, por favor. Sí, Ismael, adelante. Muchas gracias. Ya. Jesús le dijo, Tomás,
Has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura. Nosotros somos bienaventurados, somos bendecidos, porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús en la carne, físicamente aquí en este mundo, pero nosotros tenemos fe. ¿Y cómo es que nosotros tenemos fe? Es que hemos escuchado acerca de Jesús en este libro de Juan, y en el libro de Marcos, y Mateo, y Lucas, y acerca de Jesús en las epístolas, y acerca de Dios y su plan de salvación en el Antiguo Testamento. Y afortunadamente Dios pues guió a Juan a notar estos detalles acerca de Jesús en su evangelio para que nosotros pudiéramos haber llegado a la fe. Y en Jesús, en la fe en Él, tener vida en su nombre. Algo interesante aquí, y estoy desviándonos un poco, pero es interesante como Juan menciona que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a tener que preguntarles a los discípulos, ¿cierto? ¿Y cuáles son las otras señales que Jesús hizo? Ahí vamos a tener toda la información, pero tenemos lo necesario en la Biblia hoy. Entonces, nosotros no tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero ¿cómo todavía Jesús respira sobre nosotros hoy? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo respira Jesús sobre Hermano, yo tengo una pregunta allí, por favor. Sí, díganos. Allí abiertamente Cristo nos está dando un soplido y nos está entregando el Espíritu Santo, ¿verdad? En este momento de la primera parte. Él está como enviando para consolar o para controlar el miedo que había allí. Posteriormente a eso, se habla de un Espíritu Santo que fue en el día de Pentecostés, en el libro capítulo 2 de los Hechos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si el Señor le había entregado ya anteriormente un soplido del Espíritu Santo y nuevamente allí lo recibieron. Había una venda, no se dieron cuenta los discípulos. ¿Qué pasó allí? Es mi pregunta. Sí, buena pregunta. Solamente podemos decir lo que tenemos en los relatos bíblicos, ¿cierto? Entonces sabemos que ellos en este momento recibieron como un derramamiento del Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo en este momento para ayudarles con su miedo, con su temor, con su preocupación y también para capacitarlos a anunciar el perdón, para participar en el ministerio. Y usted tiene toda la razón. En el día de Pentecostés también recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y los capacitó para hablar en lenguas diferentes, en otros idiomas, para poder comunicar la palabra de Dios. Parece que en algunos momentos clave en la vida de los discípulos, que Jesús mandó su Espíritu Santo de una forma especial para capacitar a los discípulos, a los creyentes, para alguna obra especial. Pero nosotros sabemos que también hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros podemos tener esta conexión con el Espíritu Santo
por medio de la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos que Jesús sí sopla sobre nosotros hoy y que hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo y también por medio de una conexión con la palabra de Dios. Alfonso, ¿usted quería responder también a esta pregunta o un aporte? Sí, aquí el Espíritu Santo se muestra, como lo vimos en dos preguntas anteriores, como un consolador, ¿sí? Viene a consolar en ese momento a los discípulos que pues se sentían solos, se sentían inseguros, se sentían con miedo. Entonces aquí el Espíritu Santo viene a consolarlos, viene a fortalecer, les viene a quitar ese miedo. Y en el día del Pentecostés ahí se muestra con poder. ¿Por qué? Porque aparecen lenguas de fuego y todo el mundo ve toda esta acción del Espíritu Santo, el escucharlos hablar en sus propias lenguas a los que eran extranjeros. Entonces, son dos manifestaciones diferentes, pero del mismo Espíritu Santo. Uno para fortalecernos y consolarnos y el otro para levantarnos con poder. Sería mi aportación. Muy bien, excelente. Y también quiero notar aquí, quiero incluir en nuestra conversación, Juan, ustedes, no lo tengo aquí en la pantalla, ustedes pueden buscar este versículo si desean. Juan 14:26. Juan 14:26. Aquí tenemos una buena prueba de la Trinidad, porque escuchamos de las tres personas de la Trinidad. Pero es aún más que una prueba de la Trinidad. Escuchamos acerca del Consolador, de esta obra del Espíritu Santo. Y dice aquí, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y aquí tenemos a Jesús hablando, pero lo que Jesús dijo aquí en Juan 14:26 aplica a nosotros también, que Dios Padre ha enviado a su Espíritu Santo a nosotros para consolarnos y también para enseñarnos. Y cómo el Espíritu Santo hoy en día nos enseña. ¿Cómo podemos recibir enseñanza del Espíritu Santo hoy en día? Pues Pablo contesta esta pregunta cuando escribió a Timoteo. ¿Puede alguien leer para nosotros 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 a 17? Y estos versículos sí tengo aquí en la pantalla. Sí, Alfonso, gracias. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Alfonso. Entonces, conectando estos versículos a Juan 14:26 y el Espíritu Santo enseñándonos y el Espíritu Santo también capacitándonos para toda buena obra, ¿cómo el Espíritu Santo lo hace? ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para enseñarnos, para consolarnos? Pastor, Sí, adelante. nosotros ahora es diferente porque esto es espiritual. Antes era presencial, diremos en otras palabras, ¿no? Que lo han conocido a Jesús y también nosotros por nuestra fe, por lo que hemos oído, escuchado y ahora estamos preparándonos, escudriñando las escrituras para así mismo tener más fe y dar allá fruto, teniendo ya buenas obras, lo que Él quiere que seamos nosotros, ¿no? Para la salvación de muchas personas que realmente que creen pero no lo aceptan.
porque quieren ver el milagro al instante. No es así. Primero el perdón de los pecados y luego, mediante la lectura y buscar y no tener miedo, salir a predicar. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, y vemos una diferencia, ¿cierto? Los discípulos ahí presencialmente con Jesús. ¿Cómo podemos nosotros estar con Jesús hoy en día y escuchar de Él? ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para enseñarnos? El Espíritu Santo. Pastor, Sí, Pedro, adelante. vea, yo ahí tengo, bueno, soy muy preguntón, me disculpa la pregunta que No, voy a hacer, pero por eso la idea estamos, es aprender. adelante. Sí, por eso estamos. Sí. Usted sabe que yo veo la Biblia escrita en 3 procesos, ¿verdad? El proceso desde Adán hasta Sinaí, que fue donde no había ley, nadie era pecador, éramos pecadores porque Adán pecó y todos fuimos pecadores. Pero a partir del Sinaí, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, ahí nace la ley. Entonces, cuando llega Cristo, nace la gracia. Entonces tuvimos Adán, ley y gracia. Ahora mi pregunta es la siguiente. El verso habla, porque tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando usamos la palabra, que la usemos en verdad. Dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, ya lo sabemos, y para instruir al hombre en justicia. Pero ¿qué sucede? Toda la palabra no es evangelio. Ahí es donde está mi pregunta. La forma, cómo vamos a utilizar la palabra, porque tenemos un Nuevo Testamento, un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Entonces, si Cristo cumplió la ley, ya la ley no debe entrar dentro de la gracia, porque ya fue cumplida, Él vino para cumplirla, y cuando algo se cumple es porque ya quedó atrás. La pregunta mía es esa. Muy bien. Su pregunta tiene que ver con la división de la ley y el evangelio y la aplicación de la ley y el evangelio, el manejo de la ley y el evangelio. Sabemos que hay ley y hay evangelio en el Antiguo Testamento y hay ley y evangelio en el Nuevo Testamento. Veo las manos de Alfonso y de Anderson. ¿Ustedes quieren responder a nuestro hermano? Y si es así, primeramente damos la palabra a Alfonso y después a Anderson. Sí, dice toda escritura es usada para instruir, redarguir. Sí, ¿por qué? Porque la escritura en sí es el testimonio vivo de todos los sucesos, y entonces está escrita para que nosotros la leamos y no seamos repetitivos en caer en esos errores o pecados. Entonces, sí nos instruye, sí nos redarguye, y tenemos que estar atentos a toda la escritura, porque pues por algo está la escritura, digo, tiene una finalidad. Sería mi aportación, pastor. Muchas gracias. Sí, ahí tenemos las escrituras. Y cuando Pablo escribió a Timoteo en ese momento, no tenían como todo el Nuevo Testamento en un paquete listo para comprar en una tienda. Lo más probable, Pablo aquí está hablando acerca de los salmos y los libros del Antiguo Testamento, los profetas, yendo a la sinagoga y escuchando acerca de Isaías y las profecías acerca del Mesías en Isaías. Pero prometí dar la palabra a Anderson. Adelante, Anderson, si desea aportar. Sí, pastor, bueno, el Antiguo Testamento nos lleva a las promesas de Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos lleva en fe a Jesucristo, a la promesa de Jesús hecho carne, hecho hombre, y futuro la segunda venida. El creer en Jesucristo nos lleva a cumplir los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos, etcétera. Y con respecto a la pregunta anterior, el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios y a través de nuestra fe. Una vez recibimos por fe al Espíritu Santo, Él obra, influye su palabra en nosotros, y eso es lo que nos da los frutos del Espíritu Santo. Ahí vemos por qué el Espíritu Santo también nos lleva a toda verdad, y toda verdad es Jesucristo. Muy bien dicho, muy bien. Sí, Jesús nos habla por medio de las escrituras, y
todas las escrituras son útiles para nosotros hoy en día, incluso el Antiguo Testamento e incluso la ley. La ley tiene 3 aspectos. Y en otros cursos ustedes van a estudiar más la ley y el evangelio. Pero al estudiar la ley, vemos que la ley tiene 3 propósitos. La ley funciona para mostrarnos nuestro pecado. Pablo mismo dijo eso, que pues no hubiera sido qué es pecado si no fuera por la ley. Entonces la ley nos ayuda a reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado y apreciar aún más nuestro Salvador. La ley nos ayuda a darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces la ley es importante en este aspecto. La ley también funciona como un freno para frenar la naturaleza pecaminosa. Y vemos la ley con este propósito en el mundo, incluso con los no creyentes. No siempre. Hay personas que por cualquier razón no tiene como una conciencia muy fuerte, pero normalmente la ley funciona para frenar los deseos de la carne por amenaza de castigo y miedo de un Dios, de un poder divino. Y también la ley funciona para ser un guía para nosotros. Entonces es un espejo, nos ayuda a reconocer nuestro pecado, es un freno para frenar la naturaleza pecaminosa y también es un guía. Entonces, como Anderson dijo, ahora en gratitud a Dios por la salvación que tengo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? La ley nos guía en cómo vivir como creyentes. Ok, voy a amar a mi prójimo, voy a ser fiel a mi esposa, no voy a menospreciar a mis hijos. Voy a dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la ley nos ayuda en vivir y dar fruto. Pero en la ley, en el Antiguo Testamento, también hay leyes civiles y leyes ceremoniales que ya no nos aplican porque no somos parte de la comunidad judía esperando la llegada del Mesías y no somos parte de la nación de los judíos, de la nación de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento a veces vemos leyes ceremoniales que ya no nos aplican y leyes civiles que no nos aplican. Nos aplican hoy en día las leyes de Ecuador, de Colombia, de Argentina. Somos bajo estas leyes en lugar de las leyes civiles en el Antiguo Testamento. Pero la ley que siempre aplica a todo creyente en todo momento es la ley moral. Entonces, en este aspecto, la ley en las Sagradas Escrituras, la ley moral, sí es importante para nosotros. Nosotros no hemos cumplido perfectamente con esta ley, hemos quebrantado la ley y como usted dijo, Pedro, por eso Jesús vino. Y él cumplió esta ley perfectamente en nuestro lugar y llamamos a esto el Evangelio. Y el Evangelio es el poder para la salvación. El Evangelio es la fuente de nuestra vida como un creyente. No sé si hemos contestado su pregunta, pero en resumen, sí, todas las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, son útiles para nosotros. Sí, pastor, allí yo estoy perfectamente identificado con eso. Lo que yo a veces no puedo identificar es porque yo veo muchas cosas que a veces se están cumpliendo. Por ejemplo, le voy a poner una, por ejemplo, lo que es primicia. Primicia se vive dentro de las iglesias y primicia era algo de la ley, porque cuando nosotros vamos a lo que era la parte ceremonial del Antiguo Testamento, eran los levitas, ¿verdad? Ya los levitas no existen. Ya existe la iglesia de Jesucristo. Entonces eso quedaba ya en la ley. Pero bueno, ese tema poco a poco lo iremos ampliando y lo iremos conversando en el camino del estudio. Una pregunta que le quiero hacer, aparte de esto, es qué pasa después de este curso. Si continuamos otro curso,
¿Y cuál serían la forma de la participación? ¿Igual Perfecto. o...? Sí, sus dos preguntas de hecho son relacionadas porque tenemos un curso en Academia Cristo que se llama Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y en este curso van a estudiar cuál es la diferencia entre la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el diezmo era parte de la ley ceremonial que ya no nos aplica. Pero el concepto de una ofrenda sí existe en el Nuevo Testamento. O la dieta, no puedo comer camarón. ¿Y qué pasa con este ceviche de camarón de Ecuador? ¿Es permitido comer? Y para los israelitas, no, pero esta regla era parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento y hoy en día tenemos una libertad nueva en que podamos comer todo. Y van a estudiar esto en el curso La Ley y el Evangelio. La semana que viene, el jueves, entonces en una semana, el jueves, este jueves, la fecha será, perdón, el 30 de este mes, el 30 de noviembre, el director estudiantil va a venir a nuestra clase y él nos va a hablar acerca de cómo elegir otros cursos, cómo inscribirse en otros cursos. De hecho, tenemos 12 otros cursos que siempre estamos ofreciendo. Ustedes pueden elegir a su gusto. Entonces pueden, y tenemos cursos a veces los martes y jueves, a veces los lunes y miércoles, a veces tenemos como un curso que sea más largo, que es una vez a la semana, los domingos en la noche, y usted puede elegir, ok, este curso me llama mucho la atención y sirve para mi agenda, voy a inscribirme en tal curso. Entonces van a tener esta flexibilidad. Y vamos a explicar todo este proceso en la última clase este jueves. Muy bien, entonces, en resumen, pensando en Juan 20, Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Y cuáles son los resultados? Según 2 Timoteo 3, 15 a 17. Vemos, pues, tres cosas. Vemos que tenemos la salvación. Cuando Jesús respira sobre nosotros en su palabra, nos comunica el Evangelio y el Espíritu Santo usa el Evangelio para obrar la fe en nosotros y por medio de la fe tenemos la salvación. También vemos que Jesús nos utiliza para cuidar la sana doctrina y para cuidar su rebaño hoy en día al capacitarnos para usar su palabra. Eso vemos también en 2 de Timoteo, pues, por medio de una comprensión de las sagradas escrituras, podemos enseñar y, pues, corregir cuando sea necesario para instruir a otros. Y también la palabra nos capacita y nos guía también en cómo hacer buenas obras. Y sabemos que estas buenas obras hacemos en gratitud a Dios. Vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre esta frase. Eres lo que comes. No sé si ustedes han escuchado esta frase. Es una frase, es un dicho muy común, por lo menos en inglés, que tú eres lo que comes. Entonces, sí, es un poco directo, pero si tú vas a comer bastante comida chatarra, pues vas a tener pues, tal vez un cuerpo que refleja esta dieta, ¿cierto? Tú eres lo que comes. O si tú tienes una dieta muy saludable, pues se va a ver en el cuerpo. Pedro escribió a los creyentes y él dijo, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Y también quiero conectar 1 de Pedro 2:2 con el relato de Marta y María, porque en este relato, cuando Jesús respondió a Marta, diciendo, Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria.
Y cuando Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará, la palabra parte aquí significa porción. Y la raíz de esta palabra tiene que ver con comida. Entonces Jesús está jugando un poco con las palabras ahí en la casa, tal vez en la cocina de Marta y María, y él usa la misma palabra que se usaría para ir a la carnicería y decirle al Señor ahí, yo quiero como esta porción de carne. Voy a hacer un sancocho, una pareada, y yo quiero esta porción. Esta es la palabra que Jesús está usando aquí, la mejor parte, y nadie se la quitará. Entonces, ¿qué significa todo eso para nosotros hoy en día? Pensando en María, escogiendo la mejor parte, la Pastor, leche pura. Sí, Anderson, adelante. pues pastor y hermanos, eh, recibir y buscar la palabra de Dios como niños recién nacidos, que eso es lo que nos hace crecer a los niños, los hace crecer de una manera impresionante, les da lo que es todos sus nutrientes, le fortalece el sistema inmunológico, mejor dicho, los fortalece en todo sentido. Y asimismo la palabra de Dios hace eso en nosotros. Nos fortalece frente a los dardos del enemigo, frente a los inconvenientes diarios, frente a la persecución, frente a los problemas, bueno, a todo lo que hay en el mundo. Eso es nuestro resguardo. La palabra de Dios es esa leche que nos da esa fuerza y esa fortaleza espiritual. Y bueno, y la alegoría entre lo que hace el Señor entre la porción es que Marta está preparando la comida carnal, material, pero María está recibiendo la porción espiritual que es la más importante. La carne pasa, pero lo espiritual es eterno y lo espiritual es lo que nos va a llevar a la vida eterna que es en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien dicho. Y sí, es maravilloso, ¿cierto? Es increíble como un bebé recién nacido puede crecer tanto tomando nada más que la leche, que vemos que en un año va de un bebé y que se puede cargar fácilmente en los brazos y después de un año vemos tanto crecimiento. Y normalmente el bebé solamente toma la leche materna, ¿cierto? La leche de la mamá y va creciendo tanto. Es igual para el crecimiento espiritual nuestro, como Anderson dijo, para ser fortalecidos, para poder defendernos de los ataques del diablo, para ser Lo último que capacitados. quería Sí, díganos. agregar era Sí, que cuando el Señor dice que no adulterada, se refiere a las doctrinas de demonios, ¿sí me entiendes? Otro, bueno, sí. en ese sentido, los mormones, el budismo, bueno, todo lo que hay en cuanto a religiones que han adulterado la palabra de Dios y que creen en otros dioses, idolatrías, esa es la adulterada. Solo la palabra de Dios es la verdadera leche. Exactamente, solamente la palabra de Dios es la verdadera leche. Y si también queremos esta carne, la carne de la palabra de Dios, este pan que bajó del cielo, eh, puro, ¿cierto? Sin contaminación. Y esta contaminación, sí, es la doctrina que viene de las sectas, por ejemplo, y no queremos en Academia Cristo pasar todos nuestros días criticando a otros. Pero a veces sí es muy importante distinguir una línea entre lo que la Biblia enseña y lo que algunos otros están enseñando hoy en día. Y sí, los mormones, ellos se aferran a una salvación por las obras. Jesús no es su camino a la salvación. Es igual con los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Buen profeta, buen hombre, sí, un buen ejemplo, sí, pero el Salvador, no. Y incluso a veces en algunas iglesias cristianas puede haber falsas doctrinas, como, sí, la redención de Cristo está ahí, pero, y este pero a veces significa mucho, la redención de Cristo está ahí, pero nos toca hacer tal cosa. Y ahí tenemos una salvación
por las obras. Entonces, tengo una citación aquí de Martín Lutero que explica un poco más este tema que estamos estudiando. Dice, la leche es nada más sino el evangelio, que es también la misma semilla por la que fuimos concebidos y nacidos, como escuchamos anteriormente. Es también el alimento que nos sostenga cuando crecemos. Es la armadura que nos ponemos y con la que nos equipamos. Sí, es todo puesto junto, pero la mezcolanza es las doctrinas humanas con las que la palabra de Dios es adulterada. Y durante los años, durante los siglos, durante la historia de la iglesia, siempre ha sido intentos de mezclar ideas humanas con la palabra de Dios. Por ejemplo, tal vez Jesús no realmente resucitó, o tal vez nosotros podemos hacer algo para aceptar a Jesús y ser salvo. O tal vez otros santos pueden ser intermediadores para nosotros. O podríamos pues evaluar más las enseñanzas de los mormones, los santos del último día, los testigos de Jehová. A veces hay lamentablemente como una mezcla de la ley ceremonial y civil y el evangelio, y una confusión de la ley y el evangelio que resulta en una leche adulterada hoy en día. Entonces, para concluir nuestra lección esta noche, si alguien llega a su puerta con algunas ideas adulteradas y quiere hablar con usted, ¿cómo va a responder? O más bien, tal vez una mejor pregunta para cerrar esta noche, ¿cómo usted va a ser preparado para responder? Si alguien llega y parece como ser muy honesto, muy sincero, muy amable, pero usted sabe que ellos han llegado con una doctrina falsa, ¿cómo va a poder responder y cómo va a poder ser preparado? Amén, pastor. Sí, adelante. Yo pienso que la forma de responder en todo momento es como respondió Cristo a través de la palabra. Cristo nunca respondió fuera del contexto de la palabra. Entonces, para enfrentar el enemigo, tenemos que enfrentarlo con la palabra porque la palabra es nuestro escudo. Ese es el arma que nosotros tenemos que necesitar y aplicarla. Pues. Muy bien, y Esa cuando es mi Jesús, opinión. sí, muy buena opinión, y cuando Jesús fue tentado, cuando Jesús mismo fue tentado, ¿cómo respondió en cada instancia? Respondió con la palabra de Dios, citó las escrituras y escuchando a Jesús, poniendo en práctica este quinto hábito, escuchando a Jesús en su palabra, nos va a ayudar a ser preparados para poder responder. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar sobre algunas otras estrategias para responder. Por ejemplo, a veces con amor, con paciencia, podemos discutir la doctrina con base en la palabra de Dios, con base en la Biblia. Una cosa que quisiera mencionar, a veces sí podemos discutir y podríamos discutir con unos de nuestros amigos todo el día acerca de la doctrina sana, la doctrina correcta, pero a veces cuando alguien llega con una palabra adulterada, a veces un buen punto de partida puede ser la certeza de la vida eterna. Y usted puede preguntar a la persona, ¿cómo es que usted tiene la certeza de la vida eterna? ¿Cómo sabe que usted va a estar en el cielo? Y muchas veces la persona va a responder con algo basado en sus obras. Es que soy una buena persona, he intentado cumplir con la ley, o algo así. Va a señalar a sus obras. Y de ahí nosotros podemos responder, pues, Dios quiere que seamos perfectos. Usted puede citar Mateo 5.
Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. O usted podría citar Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, es culpable de, de quebrantarla toda. O usted puede también hablar sobre la consecuencia del pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, puede ahí tratar de señalar el problema que tenemos y después también proveer la solución, que tenemos el perdón en Cristo de Jesús, que Dios amó tanto el mundo que Él bajó del cielo y tomó la carne nuestra para vivir en nuestro lugar y luego fue a la cruz para expiar por los pecados de todo el mundo. Y puede citar unos versículos del Evangelio que brindan las buenas nuevas. Y lo más probable sea que en una conversación usted no va a cambiar la mente, la perspectiva de otra persona, especialmente de alguien tocando su puerta. Pero lo que sí usted puede hacer es sembrar la semilla, tratar de llamar un poco su atención a este problema grande que tenemos y esta solución plena que también tenemos en Cristo Jesús. Y compartiendo la semilla del Evangelio, el Espíritu Santo va a tener la oportunidad de obrar en el corazón. Preguntas, dudas antes de cerrar. Lo que también quiero hacer es aprovechar la oportunidad de hablarles un poco sobre el proyecto final, pero preguntas, dudas en cuanto a este hábito escuchando a Jesús. Verónica Ríos, sí, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches. Sí, tengo una pregunta para no entender mal, ¿no? Algo que usted leyó al comienzo de la clase, donde cita que Jesús le dice a los discípulos, lo que ustedes perdonen serán perdonados y lo que no, no será perdonado. Con relación a esas dos preguntas, ¿en qué parte, no logré anotar en qué parte de la Biblia está y con qué se refiere, ¿no? O sea, tengo entendido de que el que tiene la facultad de perdonar, pues es Jesucristo, no es Dios. Sí, Esa sería mi pregunta. Una muy buena pregunta. Voy a responder rapidito aquí porque ya estamos a la hora y podemos continuar la conversación ahí por interno, por WhatsApp. Pero estamos aquí en Juan capítulo 20, versículos 19 a 23. Y el contexto aquí es que Jesús él está preparando para ascender al cielo. Él llevó a cabo sus 3 años de ministerio público. Él llevó a cabo su obra redentora de vivir en nuestro lugar, tomar la muerte que merecemos y resucitó de entre los muertos como evidencia que fue exitoso y que Dios aceptó su sacrificio. Y ahora Él está capacitando a los discípulos para continuar el ministerio. Y Él suena fuerte, ¿cierto? Que ellos pueden perdonar los pecados de otros y que ellos pueden decidir no perdonar a ciertas personas. Llamamos a esta doctrina la oficina de las llaves, porque con esta autoridad, con este permiso especial, los creyentes en Jesús pueden abrir la puerta del cielo a alguien que es arrepentido. Entonces, si alguien es arrepentido, usted, Verónica, tiene el permiso de Jesús de perdonar a esta persona. Entonces, usted puede perdonar a sus hijos, a sus amigos, a personas en su vida. Y si alguien no es arrepentido, nosotros tenemos este permiso de usar la llave, figurativamente, para cerrar la puerta al cielo a una persona, y eso hacemos con amor para tratar de llamar la atención de la persona y poder llamar a esta persona al arrepentimiento. Entonces, es bastante fuerte decir a alguien, amigo mío,
la puerta al cielo en este momento es cerrada a usted. Pero eso a veces tenemos que comunicar para tratar de llamar a la persona al arrepentimiento, para que podamos perdonar y entonces comunicar a esta persona que la puerta del cielo es abierta. Pero de Juan capítulo 20, y con todo gusto podemos hablar más y ver cómo eso también es alineado con otras partes de las escrituras. Gracias, pastor. A usted, Verónica, muchas gracias. Entonces, el proyecto final para este curso. En los otros cursos de Academia Cristo, a veces el proyecto final es escribir algo, contestar unas preguntas, tomar un examen, y para cada curso hay un proyecto final. Y para recibir crédito en su expediente, todos ustedes van a tener un expediente de Academia Cristo. Para aprobar el curso y para recibir crédito, tienen que hacer el proyecto final. Y el proyecto final para este curso es una actividad que vamos a hacer. Vamos a crear unos grupos pequeños de WhatsApp con 4 personas, creo. Necesito evaluar cuántos integrantes tenemos en el turno mañana y el turno tarde. Pero vamos a crear grupos temporales de WhatsApp. Con su permiso, voy a agregarles y vamos a leer a partir del miércoles de la semana que viene. Vamos a leer 2 capítulos de Marcos y usted puede leer los capítulos a su gusto. Entonces, no vamos a hacerlo por Zoom ni por una llamada, pero van a leer los 2 capítulos de Marcos y van a hacer un aporte en el grupo de WhatsApp para demostrar que haya leído los 2 capítulos. Y el día después vamos a leer 2 capítulos más y enseguida este es el plan. Para poner en práctica este 5º hábito, escuchar a Jesús, porque escuchamos a Jesús en su palabra. Entonces, usted va a hacer en un grupo de WhatsApp y cada día tiene que leer los 2 capítulos y hacer un comentario, un aporte en su grupo. Ya que hay 16 capítulos en Marcos, el proyecto va a durar 8 días. Y si usted participa en su grupo, leyendo los capítulos, haciendo su aporte cada día, va a aprobar la clase sin problemas, sin novedad y recibir crédito para este curso. Entonces, no hay un ensayo, no hay como un examen que tomar para este curso. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Eso también voy a explicar más la semana que viene en nuestra última clase también. Muy bien. Excelente, queridos compañeros, queridos amigos en Cristo, hermanos, hermanas. Entonces, hemos estudiado los 5 hábitos de un discípulo: hacer el bien, ojos abiertos, hablar con la gente, orar con y por otras personas y escuchar a Jesús. Y en nuestra última clase, pues vamos a tener 2 clases más, pero el martes vamos a resumir todo y estudiar un poco sobre Zaqueo y la interacción que Zaqueo tenía con Jesús para resumir estos 5 hábitos. Y el día jueves vamos a tener como más una clase de clausura de logística para hablar sobre los expedientes y cómo inscribirse en otros cursos, la malla curricular, cuáles son las otras opciones de clases. Entonces, y eso solamente va a durar como unos 30 minutos el día jueves. Entonces, martes, una clase para resumir todo y el jueves, una clase para ponernos a día en cuanto a lo que sigue. Muy bien, muchas gracias por este cuarto de hora adicional. Les agradezco. Muchas gracias por la participación. Este relato de María y Marta pues es una de mis historias favoritas, pensando en la palabra porción y
y la carne y la mejor parte, y Jesús, quien es el pan de vida que bajó del cielo y que nos alimenta y que satisface todas nuestras necesidades espirituales, que nos alimenta con lo que necesitamos más. Y ustedes tienen este alimento en la palabra de Dios. Entonces, dicho todo eso, vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu voz todos los días en tus sagradas escrituras. Te damos gracias que tú eres el pan que bajó del cielo, el pan de vida, el agua de vida, y que al alimentarnos de ti en tu palabra, tenemos satisfacción para todas nuestras necesidades espirituales. Ayúdanos a siempre estar escuchándote para que podamos poder brindarte a otras personas. Que estés con nosotros esta noche. Danos tu paz y tu protección. Oramos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ten un buen descanso. Gracias, pastor. Semana. Hasta la Muchas próxima gracias. semana. Pastor, descanse. Igualmente, que todos descansen. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Señor. Feliz noche. Hermano, bendiciones también. Igualmente, muchas bendiciones.